Las 12 tribus de Israel. Un pueblo, un propósito, una promesa. Es nuestro tema. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. La palabra del Señor nos dice: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Cuando hablamos de las 12 tribus de Israel, nos estamos refiriendo a los pueblos que surgieron de los 12 hijos de Jacob. Los 12 hijos que tuvo Jacob, siguiendo el orden en que nacieron, son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Entendiendo que de José se derivaron las dos medias tribus de Manasés y Efraín, ya que a la muerte de José en Egipto, la porción de territorio correspondiente a él en la conquista de la tierra de Canaán le fue entregada entonces a sus dos hijos. La Biblia nos relata en Génesis cómo fue que esto llegó a ser de esta manera. Recordemos que Dios había llamado a Abraham, el primero de los 3 patriarcas bíblicos, para hacer de él una nación grande. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 9. Luego Dios hace que Sarai, la esposa de Abraham, tenga un hijo en circunstancias totalmente milagrosas, pues ella tenía 90 años y además era estéril. Este hijo que nació es Isaac, el segundo de los patriarcas bíblicos, quien llegaría a ser el padre de Jacob, el tercer patriarca, del que nacerían los 12 hijos que darían origen a las 12 tribus de Israel, formando así las bases para la nación judía, para la nación de Israel. Aunque Jacob no era el primogénito de Isaac, sino Esaú, por una estratagema, éste consigue la primogenitura de su hermano, el cual a su vez la menosprecia por un plato de comida, actitud que le ganó la censura divina. Lo cierto es que Dios tenía el plan de crear una gran nación a través de la cual se revelaría al mundo y a través de la cual nacería el Mesías, que salvaría al mundo de sus pecados, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Todos los acontecimientos que rodearon la vida de Jacob, con todas sus trampas y engaños, nos muestran cuán grande es el amor de Dios, que está dispuesto a perdonar nuestras faltas por muy negras que sean. Recordemos el viejo refrán que dice que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Pues Jacob nos representa a cada uno de nosotros, que por la gracia de Dios, solo por su gracia, hemos sido salvados. Pero el engañador Jacob pagó con creces sus argucias, sus trampas, y Dios hizo que, a pesar de sus acciones equivocadas, se llegara a cumplir su plan de que naciera de él la nación de Israel, a través de los 12 hijos que llegó a tener de sus esposas y de sus concubinas. Recordemos que Jacob se casó con Lea y con Raquel, que eran hermanas. De Lea tuvo a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, a Isaacar y a Zabulón. De Raquel, que era la mujer que en verdad él amaba, tuvo a José y a Benjamín. De Bila, la sierva de Raquel, tuvo a Dan y a Neftalí, y de Silpa, la sierva de Lea, tuvo a Gad y a Aser. Las siervas de las esposas eran constituidas como concubinas, y esta era una de las tantas costumbres existentes en esos tiempos que debemos estar muy claros que Dios no aprobaba, y que en el relato bíblico nos damos cuenta de las desgracias que trajo este estilo de vida en la sociedad de entonces.
Hemos elegido la cita de Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6 para nuestro sermón porque estos versículos resumen el propósito de las 12 tribus como pueblo escogido por Dios. Esta cita bíblica destaca la relación entre Israel y Dios basada en el pacto. Además, muestra la misión de Israel como un reino de sacerdotes y nación santa. Cosa esta que también apunta a lo que es el propósito de la iglesia en el día de hoy. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos a ver cómo Dios cumple sus propósitos con las 12 tribus de Israel. En primer lugar, veamos un pueblo escogido. Vamos a ver la fundación de las 12 tribus. En los 12 hijos de Jacob, Dios tiene escogido un futuro pueblo. Como sabemos, la familia de Jacob se trasladó a Egipto en un tiempo de gran hambruna, habiendo Dios proporcionado ya de antemano las condiciones para que esto sucediera. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, guiando la vida de José, uno de los hijos de Jacob. A pesar de sus fatalidades, hizo que esto llegara a buen término para salvar a la nación, como él mismo dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50, 20. Bueno, pues en Génesis 49, versículos 1 al 28, nos encontramos con el panorama profético de cada una de las 12 tribus de Israel, en esa descripción que Jacob hace en su lecho de muerte allá en Egipto, de lo que será el destino de la descendencia de cada uno de sus hijos. Cosa esta que hace en una acción divinamente inspirada, o sea que Dios usó a Jacob como profeta. Y cada una de las profecías respecto de cada uno de los hijos de Jacob se cumplió al pie de la letra. Las 12 tribus tuvieron un crecimiento enorme durante todos los años que habitaron en Egipto. Dice la Escritura: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Éxodo capítulo 1, versículos 6 y 7. La verdad es que Dios ha dirigido todas las cosas para que la nación de Israel se llegue a constituir. Y todo esto obedece a la escogencia de Dios de esta familia de Jacob y sus 12 hijos, que llegaron a ser las 12 tribus de Israel, para constituirlos entonces en su pueblo. Aquí tenemos entonces una nación en formación, siendo preparada por Dios para encaminarse hacia la tierra de Canaán que prometió a Abraham en la antigüedad. Dice la Escritura: y a tu descendencia daré esta tierra. Génesis 15, 18. Así que esta es una nación con una identidad en Dios, la cual se ha hecho una realidad trascendente en el día de hoy, también en la iglesia que fue comprada con la sangre de Jesucristo. Vamos a ver en segundo lugar un propósito divino, la misión de las tribus, de las 12 tribus. Recordemos que Dios levantó a un hombre judío en medio de la nación de Egipto. A este hombre Dios lo usaría como libertador de la nación de Israel, que en Egipto había sufrido un cautiverio de 400 años. Porque esta nación tenía un propósito. Y no era precisamente ser esclavos en una nación extranjera. Así que Israel en Egipto era una nación de inmigrantes, pues no estaban en el territorio que Dios había destinado para ellos. Y entonces Moisés sería la persona encargada de guiar a la nación de Israel hasta la tierra prometida. Por esto, después de duros enfrentamientos con el faraón, emprende su marcha por el desierto, en el cual llegó a organizar de forma efectiva la nación de Israel, según lo vemos en el capítulo 1 de Números. Luego Josué, quien sucede a Moisés en la tarea de conquistar a Canaán, hace el reparto de la tierra prometida.
Podemos verlo en los capítulos 13 al 21 del libro de Josué. Es claro que cada una de las tribus, según la profecía de Jacob, tenía una misión específica. Pero es imposible que en este sermón podamos dar un detalle de lo que sucedió en cada una de ellas. Por eso vamos a ver como ejemplo por lo menos dos de ellas. Vamos a hablar primero de la tribu de Rubén. Como vemos en Génesis 49, versículos 3 y 4, Jacob describe a su hijo Rubén como impetuoso e inestable. Cosa esta que se ve cuando perdió su primogenitura por haber deshonrado a su padre. Y sucede que después de la conquista, su tribu, la tribu de Rubén, nunca tuvo gran influencia en Israel y no produjo jueces ni produjo reyes destacados. Bueno, pues hablemos ahora de la tribu de Judá, por ejemplo. Según la profecía de Jacob en Génesis 49, versículos 8 al 12, a Judá se le promete el liderazgo y el cetro, el trono. Pues sucede que así mismo se cumplió. Empezando con el protagonismo que tuvo esta tribu con el reino davídico. Y finalmente de ella nació el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, que como sabemos era de la tribu de Judá. Bueno, si se hace un estudio de cada una de las tribus, nos daremos cuenta que cada una de las profecías de Jacob respecto de sus 12 hijos se reflejó fielmente en la historia, mostrando de esta manera cómo estas predicciones proféticas marcaron el destino de Israel tras la conquista de la tierra prometida. Cada una de las tribus tenía una función en el plan de Dios de la misma manera que cada creyente en la iglesia tiene un llamado especial en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente veamos una promesa cumplida, la restauración del pueblo de Dios. Después de la muerte de Salomón, como sabemos, la nación de Israel se dividió en dos reinos. Reino del norte y reino del sur. El reino del norte estaba formado por 9 tribus. Las tribus de Rubén, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Efraín y Manasés. Y podríamos decir que algunos fragmentos o remanentes de la tribu de Leví, que como sabemos no poseían tierra y quedaron incluidas en el reino del norte. Este reino tenía por capital a Samaria y era denominado como Israel. El reino del sur, entonces, estaba compuesto por las tribus de Judá y Benjamín. Y podríamos decir que también fungió su función la tribu de Leví como sacerdotes, que tenía este reino del sur, pues la capital donde estaba el templo de Salomón, en Jerusalén. Sin embargo, la Biblia profetiza una buena noticia respecto de estos reinos, pues el propósito final de Dios es que haya un solo reino. Dice la Escritura: y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Isaías 11, versículos 12 y 13. Bueno, esto ha de ocurrir cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez a la tierra y establezca su reino milenial. Entonces ocurrirá que todo conflicto entre las 12 tribus de Israel, del Israel histórico que conocemos hoy, terminará. Y hay un dato muy importante respecto de las 12 tribus de Israel en lo que encontramos en el libro de Apocalipsis, donde vemos que durante el tiempo del anticristo, cuando el hombre haya manifestado abiertamente su rechazo a Dios y a su Mesías, aplaudiendo así las acciones del hombre de pecado, entonces un remanente del pueblo judío, una cifra simbólica de 144,000, que es la multiplicación del número 12 por sí mismo, o sea, 12,000 de cada una de las 12 tribus, los cuales serán beneficiados con la gracia salvadora de Dios. Aun cuando no exista en el mundo
un detalle de quién forma parte de cada una de las tribus en el día de hoy, nosotros estamos seguros de que Dios sí posee un registro de cada uno de los que forman parte de las 12 tribus de Israel. Por eso en Apocalipsis capítulo 7, versículos 5 al 8 tenemos un detalle de esas tribus que serán beneficiadas con la gracia divina. Un detalle muy significativo que encontramos aquí es que en esta lista las tribus de Efraín y Manasés están representadas en una sola tribu, con un solo nombre, la tribu de José, el padre de Efraín y Manasés. Pero sucede que la tribu de Dan no se encuentra en esta lista, y en su lugar ha sido colocada la tribu de Leví. De una cosa estamos seguros, y es que Dios es fiel a sus promesas. Y así como guió a Israel, también nos llevará a plenitud en su propósito, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga.